ha cumplido años. Nuestra hermana a María Aguirre. Acá también y usted comenta el año de este mes. Bastantes fiestas el año pasado se hicieron y pues ahora por esta situación se ha calmado y pues hoy gracias al Señor pues ya está un poquito más, como dicen, mejor el tiempo y qué bueno que están con nosotros festejando a la hermana y también uniéndonos con todo y cada uno de las hermanas que cumplen años también. Así, hermanos, pues sin más preámbulo, hermanos, sean bienvenidos todos, porque no a todos les conozco el nombre, a unos que están acá con nosotros. Creo yo que hay amigos en esta noche. Qué bueno, me alegro que estén con nosotros, que hayan escogido este lugar para estar en esta hora acompañando a nuestra hermana. Y también, pues, siempre acuérdense, el estar en la casa de Dios, hay bendición del Señor. Siempre hay bendición de Dios. Así, hermanos, sin más, abra su Biblia en el Salmo 103. Vamos a venir en una meditación de la palabra del Señor. Salmo 103. ¿La tiene? Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo en tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos en esta preciosa tarde por darnos este gran privilegio de reunirnos en este lugar que está provisto para exaltar, bendecir, glorificar su nombre y traer también, Padre eterno, esa ofrenda de gratitud, Padre Santo, por darnos ese cuidado, Padre eterno, y esas bendiciones, Padre mío. Gracias en esta preciosa noche, que cada uno de nosotros, Padre eterno, que dio ese paso para estar en este lugar, salgan bendecidos en esta noche, mi Dios, y que también, Padre eterno, aquellos que cumplen años, Padre eterno, sean también bendecidos grande y poderosamente, mi Dios. Gracias en esta preciosa noche, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema es el poder del amor de Dios. En estos tiempos es más fácil quejarse de todas las cosas que están pasando. Es más fácil de decir las cosas que el tiempo que estamos pasando y las cosas que han sucedido. Es más fácil decir, ahí se queda todo. Pero gracias a Dios, hermanos, que el poder del amor de Dios se ha manifestado en cada uno de nosotros. Y el amor de Dios en nuestras vidas es lo que a nosotros nos afirma estar siempre dándole gracias al Señor. Es el porqué de que en este día es para darle gracias al Señor. Y más en este evento de que pues está a nuestras hermanas cumpliendo años, pero siempre estamos dándole gracias al Señor en este lugar. Ahora, si nosotros vemos los tiempos que estamos pasando, las situaciones que están sucediendo, quizás algunos estén pasando por falta de trabajo, quizás estén enfermos, quizás, hermanos, estén en apuros con la renta, pero gracias a Dios tenemos algo que no se nos puede quitar: el amor de Dios en nuestra vida. Ahora, si nosotros vemos, hermanos, el que escribió este salmo, el hombre que escribió este salmo fue David. David, hermanos, podemos ver los alabanzas o los salmos que escribió y podemos decir, en él no ha pasado nada. Mira cómo adora a Dios, cómo glorifica a Dios, cómo le da gracias a Dios. Como este salmo que leímos, que está diciendo, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Podemos ver, hermanos,
en otros salmos donde le está exaltando el nombre de Dios y decir, no le ha pasado nada a este hombre. Pero si nosotros vemos la historia de David, vemos de que fue perseguido por el rey Saúl, fue perseguido por también los filisteos, también fue perseguido, hermanos, por sus hijos. O sea, tuvo problemas, grandes problemas en su vida. Y no solamente persecución, sino que también de muerte, porque aún hasta los hijos lo querían matar. O sea que tuvo grandes problemas, pero él, aun cuando Dios lo había escogido para rey, peca. Cuando él peca, hermanos, manda a Dios un profeta. Y el profeta le lleva la noticia acerca de una parábola, y ahí lo encara Dios a través de este profeta que él había hecho esa situación, o sea, ese pecado. Y la ley decía que este hombre, que aun cuando Dios lo había escogido para rey, la ley decía que tenía que morir. Pero nosotros vemos a través de la historia de David que Dios, el poder del amor de Dios, le perdonó los pecados. No fue muerto, sino que le perdonó el pecado. Ahora, cuando él fue rey, cuando él pasó todas estas situaciones y aún los hijos, era fácil de decir, ahí lo dejo todo, mejor me voy, mejor huyo de todas estas cosas. Mejor huyo y me voy y me escapo. Pero no, sino que él en su vida, vemos que él escribió estos salmos diciendo, bendice alma mía Jehová y bendiga mi ser, todo mi ser su santo y bendito nombre. O sea, que aun cuando él había pasado todas esas situaciones difíciles, esos problemas, esos peligros de muerte, él no dijo, ahí se queda todo, sino que él antes tomó fuerzas y él tuvo ese valentía de glorificar el nombre de Dios, de estar siempre en la presencia de Dios, aún diciendo también el salmista, diciendo, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. O sea que él, aún cuando había pasado todas estas situaciones, en su alma tenía la necesidad de glorificar el nombre. ¿Por qué? Porque aún, hermanos, había pecado y que tenía que morir, pero Dios, el poder del amor de Dios, lo perdonó. Y al perdonarlo, hermano, todas las situaciones que había pasado no eran nada a comparación del amor de Dios que tenía en su vida. Y esto era lo que estaba pasando en este salmo. Y no solamente en este salmo, que es lo que dice, sino que también en el Salmo 40, versículo 5, dice, has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlas ante ti. Si yo anunciara y hablara de ello, no podría ser enumerado. O sea que él veía la grandeza de Dios, él veía el poder y el amor de Dios en su vida. O sea, no había todo lo que le había pasado, lo veía insignificante, lo veía pequeño, lo veía, o sea, nada para el amor de Dios en la vida de él. ¿Por qué? Porque el pecado. Ahora, en los tiempos que nosotros estamos pasando por unas situaciones difíciles, y lo entiendo y lo sé. ¿Por qué? Porque yo también lo he pasado, pero miren, el Señor, el amor, el poder del amor de Dios es el que nos tiene firmes en este camino, firmes en la obra de Dios, firmes en la familia de Dios, hermanos. Ahora, el problema es, solamente hay un problema que tiene el hombre. El problema que tiene el hombre es de que el pecado separa al hombre con Dios. Y el pecado es el que no puede el hombre acercarse a Dios, ni Dios puede acercarse al hombre. Pero hubo una
cosa bien importante, que el hombre no podía hacer, ni ninguna institución podía hacer, ni alguna persona con dinero podía hacer, era comprar para poder estar en una comunión con Dios. El hombre y Dios estaban enemistados. El pecado había roto ese camino para poder tener esa comunión con Dios. Pero el poder del amor de Dios hizo Dios una cosa: construyó un puente para que el hombre que no puede, como dice la Biblia, tener esa comunión con Dios, pueda llegar a la presencia de Dios. Ese puente lo conocemos todos y así mismo como dice en la Biblia, en Romanos capítulo 3, 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice el 26, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El puente, hermanos, entre el hombre y Dios, el poder del amor de Dios construyó ese puente. El pecado, como hemos leído, es el que hace un abismo para que el hombre pecador no pueda llegar a la comunión con Dios. Pero el amor, el poder del amor de Dios ha construido un puente, y ese puente es Cristo Jesús. Es el único camino, dice la Biblia, la única verdad y la única vida que da el Señor a través de Jesucristo. El único camino, el único puente, el único Dios que Dios nos da para que nosotros seamos salvos, para que nosotros tengamos esa comunión con Dios. David, hermanos, le tocaba morir. David le tocaba sufrir. David le tocaba, hermanos, pasar por una situación porque estaba enemistado con Dios. Pero Dios, en su amor, en su poder del amor de él, lo perdonó. ¿Lo merecía? No lo merecía. ¿Lo merecía el perdón? David no lo merecía porque había pecado, había matado y había pecado. ¿Qué es lo que pasa ahora con los hombres? Lo mismo. El pecado hace que el hombre sea culpable y que no pueda entrar en esa comunión con Dios o entrar en una relación de amistad con Dios. No puede por el pecado. Pero gracias al Señor construyó ese puente para que todo hombre que crea en Jesucristo pueda llegar a ese lugar, porque el abismo que nos separa es el pecado. El puente que nos une con Dios al hombre es Jesucristo. Es el único, no hay otro camino, no hay otro Salvador, no hay otro nombre, sino que es Jesucristo. David sabía, hermanos, de que el único que podía darle esa ayuda era Dios. Cuando Dios le dio esa ayuda del perdón, hermanos, pasara lo que pasara en su vida, aun cuando sus hijos lo querían matar, hermanos, él no, como dicen, él no dio paso atrás, sino que antes él siguió adelante. Incluso en un salmo dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará en continuo en mi boca. Aún cuando pasaba situaciones difíciles, aún cuando estaba problemado, aún cuando los hijos lo querían matar, aún cuando tenía problemas, hermanos, decía: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará en continuo en mi boca. Y habla también en los salmos que hemos leído, dice que él iba a bendecir a Jehová todo el tiempo. ¿Por qué? Porque él era el que había perdonado sus pecados, el que había sanado sus dolencias, el que había rescatado del hoyo su vida.
el que le había dado misericordia en su vida y el que le había saciado su boca de bienes, que de modo que rejuvenecía, o sea, le daba fuerzas para seguir adelante. En estos tiempos, hermanos, muchas personas, como les digo, era fácil y quizás aún les doy un poquito de razón por las situaciones que están pasando. Pero el poder del amor de Dios es lo que a nosotros nos impulsa, hermanos, aun cuando estemos en estas situaciones, aun cuando estemos en situaciones de peligro o necesidad, nos impulsa el amor de Dios, hermanos, para exaltar, bendecir el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque la salvación nadie la podía comprar, nadie la podía, como dicen, ganar, porque dice que nadie era como el Hijo de Dios. El único que pudo pagar, que no tenía pecado ninguno, era Jesús de Nazaret. La Biblia habla en San Juan 3:16, nos muestra el poder del amor de Dios. Todos lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, que dice el unigénito, que el que cree en él no se pierda, más tenga vida eterna. O sea, el amor, el poder del amor de Dios construye ese puente, nos da ese puente para que todo el hombre que crea en Jesús pueda pasar por ese puente de Jesús, por el sacrificio que hizo Jesús para poder llegar a la comunión con Dios. Y también nos dice en Hechos capítulo 4:12, dice, y ninguno otro, dice, y en ninguno hay salvación, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay. Y en Juan 1:29, cuando Juan el Bautista vio a Jesús de lejos, y cuando lo vio, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios en su poder, hermanos, en el amor, en el poder de su amor, hermanos, algo que nadie podía, ni podía comprarlo ni obtenerlo, hermanos, y es algo que al hombre ahora le es dado sin pago ninguno, sin ninguna cantidad de dinero, sin ninguna, dice que por obras no se salva la persona, para que nadie se gloríe, sino que es un don, un regalo de Dios, por gracia, que el hombre, David lo merecía, no lo merecía. El hombre ahora merece el regalo de salvación, no lo merece, pero el poder del amor de Dios lo ha hecho. ¿Para qué? Para que todo hombre pueda entrar en esa comunión con Dios. Y ese es el porqué, hermanos, de que David estaba agradecido. David tenía ese agradecimiento cuando estaba pasando situaciones difíciles, situaciones, hermanos, que a la vida le estaba costando, que aún su familia le estaba costando. Pero él, hermanos, no se hizo, como dicen, no se hizo el loco, sino que él vio lo que Dios le había regalado, lo que había hecho por él, lo que Dios le había mostrado. Y entonces él, en vez de decir me voy o me escapo o huyo, no, él dijo, mejor voy a bendecir el nombre de Dios por todas las bendiciones que me ha dado, por como dice, por todos los pecados que me ha perdonado. Eso es lo mismo que nosotros ahora decimos, hermanos. Y ahora, hermanos, es que estamos festejando a nuestra hermana Enia, hermanos, vemos que es una persona que también decíamos, era una persona valiente, una persona de guerra. ¿Por qué? Porque fácilmente hubiese dicho, ay, ya estuvo, mejor me corro. ¿Para qué si no veo la mano de Dios? O que esto pasa, o esto es lo otro. Porque lo que está pasando, lo que ha pasado, hermanos, hasta yo me hubiera corrido.
Pero la gracia de Dios, hermano, el poder del amor de Dios, hermano, que está en nuestra vida, es lo que nos mantiene diciéndole gracias al Señor. Y es el porqué, hermano, de que está aquí en este lugar, dándole gracias a Dios un año más que le ha dado, hermano. Es luchar, ha estado luchando, y no en la situación que está pasando ahora, sino que está pasando situaciones difíciles, de que ella ya contó algo, pero hay cosas que ha pasado, hermano, que era para tumbar a cualquier persona. Pero ella no es cualquier persona. Ella es una hija de Dios. Una persona que ha creído en Dios y que la ha sacado adelante y la va a seguir sacando adelante. Y es cuando nosotros, cuando vemos eso, es cuando vemos que Dios siempre va a estar en nuestro lado. Que Dios siempre nos va a mostrar su mano poderosa y que en la que nos va a sacar día con día. Y es por eso, hermanos, de que el poder del amor de Dios, si nosotros está en nosotros, es la que nos va a ayudar a seguir adelante. Aquellos que no tienen eso dentro de ellos, es tiempo que lo puedan obtener, porque estos tiempos que estamos pasando no son los últimos que van a pasar, sino la Biblia nos está hablando y nos está diciendo que vienen más situaciones difíciles porque estamos en los postreros días. Y cuando dicen los postreros días que iban a pasar estas situaciones e iban a incrementar las cosas, es porque van a pasar, porque dice la palabra que séquese la hierba, marchítese la flor, mas su palabra va a permanecer para siempre. O sea que va a venir las situaciones, y la única manera que podamos pasar nosotros todas estas situaciones es con el poder del amor de Dios en nuestra vida, hermano. Está de cada uno de aquellos que no lo tengan, que es fácil de obtenerlo. Es solamente creer en Jesucristo, que hizo lo que vino a hacer, a morir en la cruz del Calvario, para así mismo hacernos un puente para llegar con Dios. Es lo único que tiene que creer el hombre, que tiene que creer la mujer, en creer en Jesucristo, que es nuestro Señor y nuestro Salvador, para que nosotros podamos tener una buena relación, una buena comunión con Dios, y asimismo, pase lo que pase, suceda lo que suceda, tomado de la mano de Dios, nada nos podrá derrotar, hermano. Dice la Biblia que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si la mano de Dios está con nosotros, estamos cubiertos con el abrigo del Altísimo. Entonces, ¿qué a nosotros nos puede asustar si estamos en las manos de Dios? Aquellos que no tienen el poder del amor de Dios en sus vidas, hermano, lo pueden tener, amigos. Amigas, aquellos que están allá atrás de esos aparatos, que no son cristianos, pueden obtener esa salvación, pueden obtener ese puente para que pueda llegar a esa comunión con Dios, porque antes no se podía, el hombre no podía, pero ahora hay posibilidades para poder llegar a ese lugar, solamente creyendo en Jesús y aceptándolo como su Señor y su Salvador. Así, hermanos, en esta hora damos gracias al Señor por darnos este gran privilegio y de dar este mensaje, el poder del amor de Dios, esperando que haya sido de bendición para su vida, y aquellos que no tienen a Cristo lo puedan abrir su corazón para que puedan obtener esa salvación de su alma, para que no solamente la salvación de su alma, sino que también tengan esa comunión con Dios, y que cualquier instante, cualquier cosa o cualquier cosa que pueda pasar, hermanos, que no lo quiere uno, ¿verdad? De un desastre, nosotros estemos preparados para irnos a presentar delante del Señor. Así, hermanos, damos gracias al Señor, y que sean bendecidas sus vidas, hermanos, amigos, qué bueno que están con nosotros. Y ese es el plan de salvación, ese es el amor de Dios para el hombre, que el hombre no podía ser salvo por sus propias por su propia cuenta, ni por lo que él tiene, ni por sus obras, sino que Dios en su amor
hizo ese plan para que el hombre pudiera salvar. ¿Por qué? Porque Él ama al hombre. ¿Por qué? Porque Él ama a su creación. ¿Por qué? Porque el hombre se fue por su propio camino y dejó a Dios. Pero Dios en su amor y su misericordia ha dado esa oportunidad para que pueda pasar el hombre por ese puente, porque dice la Biblia que hay un solo Dios y un solo puente. Jesucristo entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Así, hermanos, en esta hora vamos a darle gracias al Señor, hermanos, y ser despedidos y que mediten esa palabra, que podemos nosotros tener esa comunión con Dios a través de Jesucristo. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos en esta preciosa noche, Padre mío, por darnos este